Estar aquí pisando su tierra. Me siento como el astronauta cuando llegó a la luna, ¿verdad? Todo emocionado, primera vez que pisaba la luna. Así se siente su servidor estando aquí en la tierra de ustedes. Que Dios les bendiga. Mi nombre es el hermano Israel, ¿sí? Soy pastor, ¿verdad? Misionero en Yucatán. No trabajo en las ciudades, trabajo en los pueblos, trabajo en las haciendas. Es la carga que Dios puso en mi corazón, ir a las comunidades apartadas de la ciudad, y pues es ahí donde su servidor está sirviendo a Dios, con los pueblos, con las haciendas, comunidades que son económicamente humildes, pero que ellos también necesitan escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna. Entonces hay un video de presentación para que usted conozca un poquito del lugar por donde yo vengo, donde estamos sirviendo al Señor. En el pueblo de Jomún, Yucatán, estamos establecidos y desde ahí nos movemos a pueblos, haciendas, para llevar el Evangelio a nuestro alrededor. Entonces vamos a mirar un video. El video no es propiamente de su servidor, es de mi papá. Mi papá es el pastor de la iglesia y yo soy el misionero, evangelista, llevando el Evangelio a las comunidades de alrededor. Pero vamos a mirar, hermanos, con atención el video. Gracias de antemano por su atención. Amén. No agarra sonido, hermanos, si no voy explicando mientras vemos las imágenes. Bueno, ahí estamos sirviendo al Señor en un pueblo que se llama Jocabá. Ahí lo mira usted. Estamos teniendo actividades con niños. Esa es la misión que estamos iniciando. Ya al día de hoy ya está establecida. Ya hay hemos dejado un pastor encargado. Ahí está el pastor Abimael. Ahí estamos en Cusamá. Son los primeros frutos de Cusamá. Un evento en el parque de Cusamá. Trabajamos en los parques, en los domos, en las canchas públicas. Ese es un autobús que rentamos para llevarlos a la iglesia. Un terreno que nos donó un hermano para establecer ahí una misión. Pero aún estamos en ahorros para poder construir. Ahí estamos en una hacienda que se llama Nocchacán. Es la hacienda de Nocchacán. Y ahí al día de hoy actualmente tenemos cultos los viernes. Salimos a ganar almas y tenemos cultos. Gracias a Dios, ya hay un grupo de hermanos que se congregan con nosotros en la misión en Chuncanán. Ahí estamos en Sanacat. Es el hermano Eder, que de igual manera colabora con su servidor, teniendo actividades. Ahí tenemos escuelitas bíblicas. Y gracias a Dios, hermanos, pues los niños responden, las familias responden. Pues ellos tienen el deseo de acercarse a Dios en todo esto, ¿verdad? De buscar a Dios. Esas son actividades para la familia para un 14 de febrero.
hicimos una actividad especial para los matrimonios. Ahí las hermanas están jugando. Ese es mi papá y mi mamá, que pues ya partió a la presencia del Señor. Y esta es la iglesia en común, hermanos. Anteriormente, el local que usted mira, anteriormente era una granja de aves. Habían pavos, había gallinas. Esa parte era de ganados. Y donde mira a los niños, antes habían cerdos. Ahora tenemos ovejas. Amén, hermanos. Amén. Tenemos cristianos. Ahí estamos teniendo actividades, llevando el precioso mensaje de salvación y de vida eterna. Esas son escuelitas bíblicas que tenemos en el pueblo. Pues las autoridades nos dan oportunidad de hacer como que un desfile para que pues la gente lo vea, lo que estamos haciendo ahí en la comunidad. Una actividad con jóvenes. Tenemos actividades ahí con jóvenes, donde de igual manera les predicamos la palabra de Dios. Ahí están teniendo unos juegos con los muchachos, con las señoritas. Y son pues algunos ministerios que tenemos en la iglesia. Trabajamos con los niños. Ese es un ministerio de discipulado que tenemos con los niños. Tenemos también Instituto Bíblico, donde preparamos hermanos de ahí mismo del pueblo y de los pueblos de alrededor, para que ellos puedan de igual manera servir al Señor en el ministerio. Dios puso en nuestro corazón también comenzar una escuela cristiana. La comenzamos con mis hijas. La niña es mi hija, la más pequeña. La que está a la izquierda también es mi hija. La escuela cristiana comenzó con mis hijas y pues algunos padres se interesaron, pues vieron que yo educaba a mis propias hijas y comenzaron a tener interés y me fueron pidiendo el favor de que nosotros enseñemos también a sus hijos. Y así fue creciendo la escuela cristiana. Hoy en día tenemos alrededor de 27 niños que estamos educando, enseñándoles principalmente doctrina bíblica, pero también las materias que necesitan para esta vida: español, matemáticas, historia y pues todo eso. Algunos bautizos de hermanos que hemos tenido últimamente. Ahí mi papá está bautizando. Ahí los hermanos están preparando, ¿verdad?, algunos áreas para tener nuestras actividades. Ese es el hermano Panchito. Esa ocasión se tupió el sumidero y tuvimos ahí que meter mano. Es mi papá y mi mamá. Ahí están en su 50 aniversario. Esa fue, hermanos, mi primer boda que pues oficié como pastor. Fue el aniversario de mis papás. Ellos cumplieron 50 años de matrimonio. Eso fue, el culto fue un sábado. El domingo me estaban llamando porque mi mamá quería hablar conmigo. Pues terminando el culto yo viajé a casa de mi mamá y pues ya era prácticamente para despedirse de nosotros, sus hijos.
El miércoles ya la estábamos sepultando. Ella le diagnosticaron, hermanos, cáncer en el páncreas, y pues fue esa la enfermedad que pues la llevó a la presencia de Dios. Pero ella fue una sierva de Dios, le entregó los años de su vida al Señor. Y pues ahí están, hermanos, algunas actividades que tenemos durante el año en los pueblos, en las haciendas y en las comunidades de nuestro alrededor de Jomún, Yucatán. Agradecemos de antemano, hermanos, sus oraciones por nosotros. Sepan que en Yucatán hay una iglesia que les ama, y al igual que ustedes, estamos sirviendo al Señor y llevando el mensaje de salvación, donde quizá a ustedes les sería difícil ir, ¿verdad?, por la distancia, pero ahí nosotros estamos predicando el mensaje de salvación y de vida eterna. Gracias de antemano, hermanos, por su atención, y pues ahí les encargamos sus oraciones por sus hijos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Creo que tenemos la lectura, ¿verdad, pastor? La lectura se me está olvidando. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias. Yo ya pensé que la rondalla pasaba, ya quiero escuchar a la rondalla también, pero vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer de una manera alternada, por favor, del versículo 11 al versículo 32. Lucas 15, del 11 al 32. Cuando usted lo encuentre, si no es mucha molestia, me pudiera acompañar de pie, le agradecería mucho. Lucas 15, 11 al 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, pues vamos a leer alternadamente. Déjenme comenzar en el 11 y luego alternadamente hasta el final. Dice la palabra de Dios así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió a su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha conocido tus bienes por maneras, has hecho matar para él el becerro. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Juntos, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, hermanos. Permítame hacer una oración, luego le dejamos el lugar a el pastor y los hermanos de la rondalla. Vamos a orar. Señor, gracias le damos una vez más por su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos permite tener la palabra en nuestras manos. Podemos, Señor, escucharla con nuestros oídos, podemos mirarla con nuestra vista, podemos repetirla, Señor, con nuestras palabras. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este hermoso lugar. Hable por favor a nuestras vidas, prepare nuestros corazones, Señor. Denos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón, Señor, como el de un niño que pueda aceptar su palabra con sencillez. Le rogamos, Señor, todo esto y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos.
Muy bien, hermanos, pues le damos gracias al Señor una vez más por abrirnos las puertas de su iglesia. Gracias, hermanos, por recibirnos. Son una iglesia amable, una iglesia, verdad, generosa. Por lo que yo he mirado, verdad, pues es una bendición poder estar en la casa de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, una vez más, ahí donde nosotros leímos hace un momentito. Vamos a leer solamente el versículo 32 y comenzamos la enseñanza. Amén, hermanos. Amén. Lucas capítulo 15 y leemos el versículo 32. Comenzamos la enseñanza. Muy bien, hermanos, vamos a leerlo. Si se pueden poner de pie una vez más para que, dicen por ahí, descansen las bancas, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer solamente Romanos 15, 32, todos juntos, bien fuerte. Dice la Biblia así: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, hermanos. Hagamos una oración. Pídale a usted al Señor desde su lugar: Señor, háblame en esta tarde. Señor, enséñame con tu santa palabra. Señor, mueve mi corazón para poner en práctica lo que vamos a aprender en esta tarde. Oremos, hermanos, por favor. Mi Dios, gracias le damos una vez más por darnos la bendición de estar aquí. Es bueno para nosotros estar aquí, mi Dios. Estamos tan contentos estar cantándole estos preciosos himnos, estar escuchando, Señor, estos cantos especiales. Pero de manera especial le rogamos por la exposición de su santa y bendita palabra. Le suplico, mi Dios, que su Santo Espíritu pueda hablar a cada vida y a cada corazón. Que los hermanos no se vayan iguales ni peores de como llegaron. Le ruego, Señor, que ellos se vayan alimentados, fortalecidos y edificados con la enseñanza. Líbreme, mi Dios, de ser de estorbo, y le ruego, Señor, que su palabra pueda fluir con facilidad a la vida y al corazón de este precioso grupo de hermanos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por acompañarme de pie. Bueno, pues en esta tarde ya quiero enseñarles acerca de los amigos de la obra misionera. Los amigos, ¿verdad? 4 elementos, 4 amigos que ayudaron, ¿verdad?, al hijo pródigo para que él pueda levantarse, para que él pueda ocupar, ¿verdad?, el lugar que en realidad no merecía, pero para que él pueda volver al lugar donde el Padre lo quería mirar. Porque es cierto, hermanos, que el Padre no lo quería mirar ahí, ¿verdad?, fuera de su casa. Ustedes como padres, ¿les gusta cuando su hijo está fuera de casa? ¿O tiene usted preocupación? Tiene sentir, ¿verdad? Yo todavía en la mañana recibí un mensaje de mi papá preguntándome: ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? Y ahí, ¿verdad?, vemos la preocupación de un padre preguntando por su hijo. Y lo mismo estaba pasando con este padre. Su hijo había abandonado el hogar, su hijo se había ido de casa, no se había ido de una buena manera, ¿verdad? Quizá había habido anteriormente una discusión, quizá había subido un poco la voz este hijo. Yo creo que siempre el padre tratando de hacerle reaccionar, tratándole de hacerle entender: hijo, mira, ¿por qué te vas? No tienes por qué irte, aquí te amamos, aquí tienes todo, mira, no tienes por qué irte, hijo. Pero al final de cuentas, el hijo quiso hacer su propia decisión, quiso seguir su propia voluntad. Él no le gustaba, ¿verdad?,
estar bajo el liderazgo del Padre, bajo las órdenes del Padre, bajo la supervisión del Padre. Es que papá, siempre tú me dices esto y lo otro. Es que papá, tú andas cuidando a qué hora entro, lo que hago, esto y lo otro. Y al final de cuentas, el hijo hizo su berrinche. No sé si conocen ustedes esa palabra. Si la conocen, es que pienso a veces que vengo de otro planeta, ¿verdad? Pero estamos siempre en México. Hizo su genio y él dijo: yo me voy de aquí, papá. Y él experimentó, hermanos, lo horrible que es estar lejos de papá. Qué feo es estar lejos de papá. Cuando un hijo, hermanos, se va de casa, han habido ocasiones, yo he visto historias de padres que sus hijos se han ido de casa, se han escapado, ¿verdad? Se han ido con un hombre, se han ido, ¿verdad? Se han robado a una señorita y se han escapado de casa en rebeldía. Todavía hace poco, ¿verdad? Un joven de nuestra iglesia lo estaban buscando en las redes sociales, pensando que lo habían raptado, que lo habían capturado, ¿verdad? Que le habían hecho esto y lo otro. Resulta que nada de eso. El joven simple y sencillamente quiso irse de casa, porque en casa papá le andaba diciendo: no está bien que tomes, no está bien esas amistades, no está bien esas compañías que tú tienes. Y para él poder tener esa libertad y ya no seguir escuchando, ¿verdad?, los consejos de papá, él dijo: pues yo ya me fastidié, me voy de aquí. Al poco tiempo el hijo apareció, pero ya llevando una vida, hermanos, perdida, una vida de pecado, una vida desenfrenada. Aún, hermanos, su apariencia cambió. Ya no es el joven que nosotros conocimos en un tiempo llegando a la iglesia. Ya tiene una apariencia, hermanos, como de un malviviente, como de un maleante, como una persona, hermanos, de la mala vida. Y es algo similar lo que estamos mirando aquí con el hijo pródigo. La Biblia dice que su apariencia cambió. Él estaba trabajando, hermanos, en una hacienda. Él estaba trabajando, ¿verdad?, ahí dando alimento a los animales. Ya no olía, ¿verdad?, de esos lindos perfumes que él tenía en casa de papá, ¿verdad? Ahí papá le compraba su perfume. Mira, hijo, yo quiero que huelas bien rico, ¿verdad? Ya no tenía ese mismo atuendo, ¿verdad?, que tenía cuando estaba en casa de papá. Su apariencia cambió. La manera como él se veía era totalmente distinta. Ahora puedo mirarlo ahí maloliente, ¿verdad?, oliendo a animalitos, ahí con el pelo quizá todo tieso, porque a lo mejor en casa sí papá le compraba Head and Shoulders, ¿verdad?, anticaspa, ¿verdad?, o el que usa, ¿verdad?, Ego Men en shampoo. Pero ya afuera él ya no tenía para eso. El pelo todo tieso, maloliente, con un mal aspecto. Quizá, ¿verdad?, el cabello le había crecido. No sabemos, hermanos, cuál era la condición, pero definitivamente él estaba en una condición deplorable. ¿En qué condición se encontraba el hijo? En una condición, ¿qué, hermanos? Deplorable. Más o menos como el Señor nos halló cuando andábamos en el mundo. Andábamos en una condición deplorable. Teníamos una apariencia distinta. A lo mejor algunos de nosotros teníamos el cabello crecido. A lo mejor quizá, ¿verdad?, usábamos ropa distinta, ropa diferente seguramente a la que ahora portamos. Ropa, ¿verdad?, de calaveras, ropa de dragones o ropa, ¿verdad?, extraña como usa la gente, ¿verdad?, de este mundo. Tal vez algunos de los que están acá, ¿verdad?, varones, antes tenían sus aretes, su piercing en la nariz, en la lengua. Yo no sé cuál es la condición en la cual el Señor le encontró,
cuando le atrajo nuevamente a su presencia. Tal vez usted estaba llevando al peligro, ¿verdad?, a su familia en inmoralidad, cometiendo hechos vergonzosos, ahí influenciado por algún vicio, por el alcohol, por el tabaco. Yo no sé cuál era el problema. Tal vez jóvenes acá batallando quizá con la pornografía, batallando con malas amistades, batallando con la marihuana. No sé cómo nos halló el Señor, pero sin lugar a dudas es mejor estar cerca del Padre que lejos de Él. Amén. Qué bueno que podemos estar en la casa de papá. Hay más gente. ¿Usted se siente contento en la casa de papá? ¿Cuántos pueden decir, hermano Israel, yo estoy contento de estar en la casa de papá? Yo estoy contento de estar en la iglesia. Yo estoy contento de estar en la casa de Dios. Mira, hay gente que ahora mismo está en un lugar de velación, velando a un familiar que ha fallecido. Ellos quisieran estar donde usted está ahora mismo. Hay gente que ahora mismo está en un hospital, en una sala de emergencia, esperando que dé la hora para que salga el doctor a dar informes, a dar noticia, y que le puedan dar buenas noticias, noticias esperanzadoras de que la cosa está mejorando con la salud de su ser querido. Esa gente que quizá durmió ahí a la intemperie, hermanos, en un rinconcito, ellos quisieran estar donde usted está en esta mañana. Es bueno estar en casa de papá, hermanos. Es bueno estar en la casa de nuestro Dios. Qué bueno que estamos aquí. Pero hay gente que también tenemos que traer, acercar a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Qué fue lo que ayudó a este hijo pródigo a volver a la casa de papá? En primer lugar, hermanos, lo primero que le ayudó fueron las palabras de el Padre. Mire en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Voy a leer el versículo 22. Lucas 15, 22. No pierda Lucas 15, porque ahí están nuestros 4 puntos y nos vamos a terminar de gastar las gorditas. Amén, hermanos. Si sobraron, estaban bien ricas. ¿Sí? Mira el versículo 22, el primer amigo de la obra misionera, lo que va a traer gente a la casa de papá. Lucas 15, 22, si lo tiene, léalo conmigo. Pero el Padre dijo a sus siervos. El primer amigo, hermanos, de la obra misionera son las palabras del Padre. ¿Correcto, hermanos? ¿Las palabras de quién, hermanos? Las palabras del Padre. Ahí vemos cómo el Padre está hablando. El Padre está diciendo. El Padre está expresando. Y eso es el primer elemento que necesitamos en la obra misionera para poder traer gente a los caminos de Dios, para poder traer gente, hermanos, a la casa de papá. Necesitamos las palabras ¿de quién? Del Padre. Esa es, hermanos, la palabra de Dios. Es lo que usted y yo tenemos en nuestras manos. Tenemos, hermanos, un tesoro. Tenemos la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios. Son las palabras, hermanos, de papá, registradas en este precioso libro. Y es esto que necesitamos para poder ayudar a la gente a venir a la casa de papá. Ahora, hermanos, mira, cuando nosotros salimos a compartir el Evangelio, ¿qué debemos llevar con nosotros? ¿Podemos llevar con nosotros folletos? Pero lo más importante que los folletos, ¿qué es? La Biblia.
Eso no lo podemos olvidar. A veces vemos otros grupos religiosos. Yo he mirado, en una ocasión estábamos compartiendo el Evangelio y yo vi otros grupos religiosos ahí haciendo sus visitas casa por casa, puerta por puerta, así como nosotros, pero ellos estaban enseñando con lo que yo tengo en mi mano. Ahí estaba compartiendo, ¿verdad? Ahí con el vecino, mostrándole videos. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Ellos trabajan mostrando videos. Usted los ha visto con sus tabletas, los ha visto con sus teléfonos, ¿verdad? Ellos ahí andan doctrinando, ¿verdad? Enseñando mediante imágenes, mediante videos, ¿verdad? Lo que ellos quieren comunicar a la gente, su error. Escúcheme bien. Si Dios hubiese querido que nosotros llevemos a la gente, ¿verdad?, videos, nos hubiese entonces dejado una tableta desde un principio, ¿no cree usted? Si Él hubiese querido que nosotros llevemos a la gente imágenes, nos hubiese dejado entonces un teléfono celular para mostrar a la gente imágenes. Pero Dios no nos dejó, hermanos, videos o imágenes. ¿Qué fue lo que nos dejó, hermanos, para llevar a la gente? La palabra del Padre, la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que estar llevando, es lo que tenemos que estar comunicando. Siempre que salimos a compartir el Evangelio, se nos puede olvidar otras cosas, se nos puede olvidar el teléfono, se nos puede olvidar los folletos, pero no podemos olvidar la Santa Biblia, la palabra de Dios, porque eso es lo que ayuda al misionero, al ganador de almas, para hacer la obra de Dios. Las palabras del Padre, hermanos, son aquellas que causan efecto en la vida del hombre pecador. ¿Recuerda usted cuando le compartieron el Evangelio? Ahí un hermano le comenzó a mostrar y hablar acerca de su pecado. Le comenzó a mostrar y hablar acerca de las consecuencias de su pecado. Le comenzó a hablar también de que hay esperanza, hay salvación y vida eterna, pero solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí usted entendió, entonces solamente hay un Salvador y es hombre. Yo pensaba que era una mujer, yo pensaba que era una imagen, yo pensaba que era un ídolo. Ahora lo miro en la Biblia y veo que no es como me dijo mi papá, como me dijo mis abuelitos, como me dijo mi tatarabuela. La Biblia dice algo diferente, que puedo ser salvo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por mí para darme perdón, salvación y vida eterna. Y es así como usted creyó. Porque usted dijo, esas no son palabras de un hombre. Ese hermano no solamente me está diciendo, si yo voy y le digo nada más a usted, puede estarle engañando. Puede ser lo que yo pienso, lo que yo creo o como yo considero que son las cosas. Pero qué diferente es cuando nosotros lo mostramos con las palabras del Padre. Ya la persona dice, entonces, ¿eso está en la Biblia? Entonces, es lo que dice la Escritura. Y ellos no pueden poner, hermanos, argumentos. Este es el primer amigo de la obra misionera, el primer amigo del ganador de almas, las palabras del Padre. Mire, no pierda aquí Lucas porque vamos a volver, pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Mire lo que la Biblia nos dice. El apóstol Pablo, hermanos, un misionero,
está dando instrucciones, hermanos, y él menciona algo bien importante que tiene que ver con ese primer amigo de la obra misionera, que son las palabras del Padre. Mira el versículo 13, léalo conmigo si lo tiene. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué es aquello a lo cual el apóstol Pablo está mencionando que es de especial interés para él? Si él está pidiendo el capote, pero él dice, mira, hay algo principal, hay algo mayor, hay algo prioritario que yo necesito que tú traigas a mí. Y él está pidiendo los libros, mayormente los, ¿qué dice, hermanos? Pergaminos. En aquel entonces no tenían la Biblia tal como usted y yo la tenemos. La tenían por medio de rollos, por medio de pergaminos. Y lo que este misionero, este ganador de almas está pidiendo, mira, cuando tú vengas a verme, tráeme por favor los pergaminos. Este es, hermanos, el primer amigo del misionero. Este es el primer amigo del ganador de almas. Haga una amistad estrecha con este precioso libro. Tenga una comunicación constante con las palabras del Padre. Siempre tenga un oído atento a la predicación, a la enseñanza. Haga una amistad estrecha con las palabras de Dios, para que Dios pueda obrar de una manera especial en su vida. Su Santo Espíritu pueda fluir para llevar salvación y vida eterna, y muchos hijos pródigos puedan volver a la casa del Padre. Sin palabra de Dios, hermanos, sin palabra de Dios, no van a conocer, no van a poder creer. Necesitamos hacer amistad con las palabras del Padre. Vamos al segundo amigo que encontramos en Lucas capítulo 15. El segundo amigo de la obra misionera, el segundo amigo del ganador de almas. Y eso está en Lucas 15, versículo 21. Lucas 15, 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Lea conmigo. La palabra de Dios dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hemos dicho, el primer amigo de la obra misionera, ¿quién es? Las palabras del Padre. Número 2, el segundo amigo de la obra misionera, del ganador de almas, son las palabras del Hijo. ¿Se dio cuenta lo que acabamos de leer? Leímos ahí en el versículo 21, y ahora dice: y el Hijo le dijo. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Al Padre. Entonces tenemos las palabras, ya no solamente del Padre hacia el Hijo, ahora son las palabras del Hijo para con el Padre. Si las palabras del Padre hacia el Hijo las tenemos en la palabra de Dios, ¿cómo le llamaremos cuando el Hijo habla con el Padre? ¿Cómo le llamamos a eso? Oración. Y ese es el segundo amigo, hermanos, de la obra misionera. El segundo amigo del ganador de almas. ¿Cuál es el segundo amigo de la obra misionera, hermanos? Es la oración. La oración, hermanos, es cuando usted como hijo de Dios, se comunica con papá. Qué lindo se siente cuando un hijo habla con papá. ¿Usted siente lindo cuando sus hijos hablan con usted?
Cuando viene y le dice, papá, mira que tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta necesidad. Usted como padre siente algo bonito, ¿verdad? Porque de alguna manera está diciendo, bueno, mi hijo confía todavía en mí. Mi hijo me tiene como una ayuda, mi hijo me busca. Pero ¿qué sentiría usted si en vez de que su hijo recurra a usted, recurra a sus amigos de la escuela, recurra a sus amigos ahí de la cuadra o de la colonia? ¿Qué sentiría usted? Usted sentiría un quebranto, porque usted dice, algo está pasando, no he sido un buen padre, no he hecho bien mi trabajo, mi hijo no me busca, mi hijo tiene más confianza con otras personas, mi hijo busca a otra gente cuando tiene necesidad. ¿Qué he hecho mal? Y usted se preocuparía. Y mire, lo mismo pasa cuando nosotros como cristianos dejamos de orar a Dios. Cuando no oramos a Dios, mire, Dios se pone triste. Cuando no oramos a Dios, Dios se preocupa. Y Él dice, ¿qué está pasando? Yo hablo a mi hijo, le hablo por medio de la clase de escuela bíblica dominical, le hablo por medio de la predicación, le hablo por medio de la Santa Biblia, pero Él no me habla, no me dice. Y es que, hermanos, no solamente se trata de escuchar la palabra de Dios, pero también hay que hablar con Dios, también hay que orar a Dios, también hay que comunicarnos con Dios. La oración, hermanos, es parte de la dieta del Hijo de Dios. ¿O usted come solamente una cosa todo el año? ¿Alguien aquí come solamente una cosa? Si son gorditas, gorditas los 365 días del año. No, ¿verdad? Tenemos diferentes alimentos. Diariamente cambiamos el platillo porque necesitamos alimentarnos de otras cosas. Y así es la oración. Óigame bien, la oración es importante en la obra misionera. Necesitamos, hermanos, estar orando por la obra de Dios. Mire, vamos a Romanos capítulo 15. Nuevamente le pido que usted no pierda Lucas, donde tenemos la historia del hijo pródigo, porque vamos a volver. En Romanos capítulo 15, versículo 30, nuevamente vemos enfatizado este mismo asunto, la importancia de la oración en la obra misionera, para el misionero. Romanos capítulo 15, versículo 30. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Léalo conmigo, por favor, para que no le gane el cansancio. La Biblia dice, Romanos 15, 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, que dice, orando por mí a Dios. Y mira, este misionero, el apóstol Pablo, está pidiendo: yo necesito de esta ayuda, yo necesito de este amigo, yo necesito de la oración. Me hace falta, porque hay estorbos, hay dificultades, hay obstáculos para que el evangelio pueda seguir avanzando y llegando a esas comunidades, y llegando a esas haciendas, y llegando a esos lugares, esos poblados. Yo necesito de la oración. Hermanos, la oración es el segundo amigo de la obra misionera del ganador de almas. Yo veo ahí algunos cuadros donde hay algunas familias misioneras, y es importante, hermanos, que ustedes como iglesia, yo también, estemos orando a favor de los
misioneros. Amen. Ellos vienen y nos dan una tarjeta de oración. Esa tarjeta, ¿para qué debe ser? Para que nosotros los recordemos y nosotros oremos por ellos. Amen. Que este amigo pueda ayudar a los misioneros. Podemos ayudarles, hermanos, orando por ellos al Señor, para que ellos sean fortalecidos, para que no se desanimen, para que Dios supla sus necesidades. El primer misionero por el cual deben ustedes orar es por su propio pastor. Es el primer misionero por el cual usted debe tener en su lista de oración. Y después de él, usted puede incluir a otros misioneros. Yo le agradecería si entre su lista de oración ahí pone el nombre de su servidor, hermano Israel Santos, sirviendo a Dios en Común Yucatán, en las haciendas y en los pueblos mayas de Yucatán. Yo le agradecería porque yo necesito hacer amistad con este amigo que es la oración. Yo tengo que pedir al Señor de su ayuda porque hay necesidades y yo necesito ser fortalecido. El apóstol Pablo, aquí él está pidiendo a la iglesia: oren por mí. No se olviden de mí, ténganme en sus oraciones. Amen. Como iglesia, sería bueno y de manera personal, querido hermano, querida hermana, que usted haga una lista para orar por los siervos de Dios, los misioneros que están en otras partes, tal vez pasando tiempos de enfermedad, tal vez pasando tiempos de crisis, tal vez pasando tiempos de problemas, tiempos de adversidad, tiempos de tentación. Pero el hecho de saber, ahí en México, ahí en Jalisco, hay una iglesia, hay un grupo de hermanos que quizá jamás he conocido personalmente, que quizá jamás he podido estrechar sus manos, que jamás he podido estar detrás de su púlpito compartiendo la palabra de Dios, pero que yo sé, ellos oran por mí y tengo que seguir adelante con la ayuda de mi Dios. La oración es muy importante para la obra misionera. No se olviden, hermanos, de la oración. Vamos a mirar el tercer amigo de la obra misionera. Regresemos, por favor, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hasta ahorita hemos visto dos amigos. ¿Lo recuerda cuál era el primero? El primer amigo de la obra misionera es la palabra de Dios, la Biblia, las palabras del Padre. El misionero va a otro lugar, a otra nación, a otro país, a otra comunidad, a otra hacienda, llevando las palabras del Padre, el mensaje del Padre. Segundo amigo de la obra misionera es la oración, las palabras del Hijo hacia el Padre pidiendo su ayuda. Número 3, hermanos, siguiente amigo de la obra misionera está en Lucas 15, versículo 22. Lucas 15, 22. Si lo tiene, léalo conmigo. La Biblia dice: pero el Padre dijo ¿a quién? A sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sí, hermanos? Y luego dice el 23: y traed el becerro gordo, la gordita más grande, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El tercer amigo de la obra misionera, hermanos, es la iglesia. Dice la Biblia: el Padre dijo a sus siervos. ¿Qué es lo que somos nosotros, hermanos, como iglesia? Somos siervos de Dios.
somos siervos del Señor Jesucristo. Y la iglesia es este tercer elemento que es tan importante en la obra misionera. Este tercer elemento, hermanos, tercer amigo que es importante para la obra de Dios, hermanos, es la iglesia. La iglesia cobra importancia, relevancia para que la obra misionera sea realizada. Para empezar, hermanos, ¿de dónde sale un misionero? De la iglesia. El misionero cristiano, ¿verdad? Él está saliendo de la iglesia. Él es enviado de la iglesia. Y los misioneros salen de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no debe abandonar a sus misioneros, principalmente a sus misioneros locales. Yo no sé bien, ¿verdad?, quiénes sean, ustedes los conocen mejor, pero los misioneros que han salido de su propia iglesia, comenzando con su pastor y otros hermanos que han salido de esta iglesia para ir a otros pueblos, a otros ranchos, a otras comunidades, ustedes los deben apoyar, hermanos. No los abandonen. Pero si como iglesia pueden hacer un extra de apoyar a otros misioneros que van a otros continentes, que cruzan, hermanos, fronteras, que toman un avión para llegar y aterrizar en otro aeropuerto, hermanos, donde hay un país distinto, una nación diferente, mire, apóyelos. Porque Dios nos mandó llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces la gran comisión no tiene límites. Cuando ustedes como iglesia apoyan un misionero, por ejemplo, yo no sé, que va para Uruguay, ese misionero que ustedes apoyan es un ganador de almas de ustedes. Yo no sé quiénes sean los ganadores de almas, pero cuando usted apoya a un misionero en otro país, en otro pueblo, en otra hacienda, en otra comunidad, ese misionero que ustedes apoyan como iglesia se convierte en un ganador de almas de ustedes. Y semanalmente mensualmente él manda un reporte y él dice: pude alcanzar con el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo 15, 20, 50, 80, 100 almas, 100 preciosas almas para nuestro Señor Jesucristo en esta hacienda, en este país, en esta nación donde me encuentro. Gracias, hermosa iglesia, por orar por mí. Gracias, hermosa iglesia, por apoyarme. Gracias, hermosa iglesia, por ser mis amigos. No podemos abandonar, hermanos, a nuestros misioneros. Vamos a Filipenses, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Filipenses 4, 16. Vemos ahí cómo la iglesia estaba apoyando la obra misionera, apoyando al misionero. El apóstol Pablo dice, Filipenses 4:16, pues aún, ¿a dónde? A Tesalónica. ¿Qué hicieron? Me enviasteis, ¿cuántas veces? Una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. La iglesia, hermanos, cobra especial interés en la obra misionera. Nosotros enviamos al misionero una ofrenda. Lo hacemos, puede ser mensualmente, puede ser anualmente, puede ser periódicamente, según el pastor le dé el Señor discernimiento a su pastor de cómo hacer esto.
pero ustedes como iglesia pueden apoyar la obra misionera para que más hijos pródigos puedan encontrarse y llegar a la casa de su padre. La iglesia tiene especial importancia en la obra misionera. No abandonen, hermanos, a los misioneros. El apóstol Pablo estaba muy agradecido porque esos hermanos de Tesalónica le enviaron una y otra vez tras vez, para sus necesidades. Regresemos, hermanos, a Lucas capítulo 15 y vamos a ver el cuarto y último amigo de la obra misionera. Hemos dicho hasta ahorita, el primer amigo de la obra misionera es la palabra de Dios. El segundo amigo de la obra misionera es la oración. Orar por los misioneros, por los siervos de Dios. El tercer amigo de la obra misionera es la iglesia, cuando puede apoyar económicamente al misionero. Y el cuarto amigo, hermanos, está en Lucas 15, 24, es la salvación de las almas. La salvación de las almas. El misionero quiere hacer amistad con la salvación de las almas. Lucas 15, 24, la Biblia dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, el misionero tiene este propósito. El propósito del misionero no es probar comida nueva. El propósito del misionero no es cambiar de clima. El propósito del misionero no es tomarse fotos y selfies en un nuevo lugar. No, hermanos, el propósito del misionero es llegar a ese lugar en el cual Dios le ha llamado y lo ha puesto en su corazón para llevar salvación, para llevar vida eterna, para llevar mensaje que pueda traer gozo a las familias y a las vidas de esas comunidades. Amén. El misionero quiere hacer amistad con la salvación de las almas. Eso es en realidad lo que trae gozo en la vida del Hijo de Dios. Mira el versículo 7 de Lucas 15. Os digo que así habrá más gozo. ¿Dónde, hermanos? En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando el misionero, hermanos, cuando el misionero llega y reporta a la iglesia: tuve 500 almas salvas, la iglesia se regocija. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Una gran labor, centenares de almas salvas, gloria al Señor. Pero ¿qué pasaría si el misionero manda su reporte y te dice: tuve un alma salva? Un alma salva. No en todos los lugares, hermanos, es igual que la gente acepte el Evangelio. Dios dice que a Dios no le asustan los números. Para Dios trae igual gozo miles de almas salvas que una nada más. Y Dios dice: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mire, el día que usted confió en Cristo como su Salvador personal, usted causó gozo al Señor. Ahí en el cielo se levantaban las manos de victoria. Gloria al Señor, por fin te recibió
por fin confió en ti, por fin abrió la puerta de su corazón. Gracias a Dios, después de tanta insistencia, después de tantos problemas, después de tantos jalones de orejas, dice Dios que yo le daba. Por fin entendió cuánto yo lo amo y que no hay nada mejor que ponga su fe en mí para que yo escriba su nombre en el libro de la vida. Qué bendición, hermanos, cuando como iglesia podemos hacer amistad con la salvación de las almas. Qué lindo escuchar al pastor anunciando esos viajes misioneros, de ir, ¿verdad?, a otros haciendas, donde él dice, no es un lugar, una comunidad numerosa, no vamos a encontrar miles de personas, sí vamos a encontrar quizás decenas de almas igualmente preciosas para nuestro Señor Jesucristo. Su servidor también trabaja en comunidades pequeñas, en haciendas, donde ha imperado por muchos años el catolicismo. Pero alguien tiene que llegar y poner sus pies en esa hacienda, donde hay gente humilde, que quizá carece de muchas cosas, carece de luz, carece de agua, carece de muchos servicios, pero que nuestra preocupación sea que no carezca el Evangelio en ese mundo, que no carezca el mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder hacer amistad con estos 4 amigos de la obra misionera. ¿Es usted amigo de ellos? ¿Es amigo de la palabra de Dios? ¿Es amigo de la oración? ¿Es amigo de la iglesia? ¿Es amigo de la salvación de las almas? Que el Señor nos ayude para seguir adelante, para que más gente pueda acercarse a la casa de papá. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos puestos de pie. Vamos a tomar un tiempo para orar al Señor. Yo quisiera invitarle para que tome un tiempecito para venir aquí adelante. Tome un tiempo para venir aquí al altar. Hable con el Señor y dígale: Señor, ayúdame. No quiero romper mi amistad con la obra misionera. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor de su ayuda. Mi Dios, gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, para poder seguir alcanzando más gente con su precioso evangelio. Ayúdenos para que como iglesia podamos comprometernos con la obra misionera, podamos orar por los misioneros, podamos poner en alto su santa y bendita palabra, podamos hacer amistad con el evangelio, con el evangelismo, con la ganancia de almas. Bendiga a cada uno de estos hermanos, estimule sus corazones para que ellos se comprometan con usted. Dejo la invitación en las manos de su pastor. Siga orando, hermano, siga platicando con Dios. Dios ha sido claro y como siempre es claro. Nosotros éramos esos hijos pródigos que fuimos encontrados por nuestro Dios. Éramos esas personas vagantes, errantes. Estábamos perdidos en el mundo, pero Dios nos llamó, nos encontró. ¿Cuánta gente está en esa misma situación en la cual nosotros nos encontrábamos?
nosotros no estamos haciendo nada para ir a rescatarles. Gracias, Señor, por la enseñanza que acabamos de escuchar en la escuela dominical ahorita a mediodía. Te pido, Señor, que no nos olvidemos, sino que pongamos en práctica, Señor, lo que usted nos ha hablado, y que su nombre, oh Padre, sea glorificado. Sigue bendiciendo al pastor de Israel, Señor, donde quiera que él se pare a predicar, abra puertas, bendígale. Bendiga a la iglesia de su papá, Señor, y el ministerio de él. Que su nombre, oh Padre, sea glorificado. Y para usted, mi Dios, sea la honra y sea la gloria. Nos ponemos en sus manos, Padre, que se lo rogamos, se lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.